Que Dios le bendiga, soy misionera Paula. Quisiera compartir el telepan de vida de hoy, la lección 46. La palabra es Génesis 20, de 1 al 18. Pero antes de entrar en el contenido, quisiera invitarlos a suscribir y darle me gusta sin costo. La lección 46. La instrucción por medio de Abimelech gentil. Génesis 20 tiene la estructura básica semejante con la marca 1 abajo. Este capítulo se compone de dos diálogos principales. Dios y Abimelech del 13 al 7, Abimelech y Abraham del 9 al 13. La tercera y séptima escenas contrastan entre sí y presenta el proceso de recuperar otra vez lo que Abimelech, el rey de Gerar, habían llevado a Sara. Y en la quinta escena, párrafo 8, desenvuelve uno de los elementos centrales de este texto, temer a Dios, que muestra la característica que desenvuelve el mensaje del texto a través de la estructura centralizada en la que se repite el estilo de escritura narrativa y lo dialogístico. La marca 1, Abraham se acomodó en Gerar, párrafo 1, el estilo de escritura narrativa. Número 2, Abraham presentó a Sara, primera parte del párrafo 12, el estilo de escritura dialogística. Número 3, Abimelech tomó a Sara, posterior parte del párrafo 12, el estilo de escritura dialogística. Número 4, Dios alertó a Abimelech, párrafo 13 al 7. Número 5, Abimelech llamó a sus siervos para reportarlo temer a Dios. Párrafo 8, el estilo de escritura narrativa. Número 6, Abimelech regañó a Abraham, párrafo 9 al 13, el estilo de escritura dialogística. Número 7, Abimelech hizo regresar a Sara, párrafo 14, el estilo de escritura narrativa. Número 8, Abimelech habló con Abraham y Sara, párrafo 15 al 16, el estilo de escritura dialogística. Último, número 9, Abraham oró por Abimelech y su familia, párrafo 17 al 18, el estilo de escritura narrativa. Párrafo 1 al 2. Después de que Sodoma y Gomorra destruyeron por el castigo de Dios, Abraham partió del encinar de Mamre a la tierra de Negev. 18:1. Abraham acampó entre Cades, la frontera sur de Canaán, y Shur, la región del desierto al noroeste de Sinai, y habitó en Gerar. Gerar corresponde a la provincia de los filisteos, suroeste de Canaán. Abimelech significa mi padre es Melech, hebreo es Elei, y como el nombre de los cananeos. Párrafo de 3 al 7. Pero Dios vino a Abimelech en sueños y le advirtió que Sara era una mujer con un marido. Párrafo 3. Y Abimelech insiste en su inocencia. Párrafo 4, 5. Y luego viene la palabra de Dios que si Abimelech no devolviere a Sara, morirá él y todos los suyos. De 6 a 7. El adulterio conlleva la pena de la muerte. La palabra Levítico 20 y 10. Y Deuteronomio
22:22. Esta era una costumbre general en el Oriente Medio antiguo, que la esposa era otra propia identidad del marido y era considerada como la posesión más preciosa, que por lo tanto el adulterio es lo peor que se puede cometer. Aquí se expresa especialmente como el castigo directo de Dios. ¿Y porque esto es un pecado contra Dios? Párrafo 6. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Dios le declaró que por causa del pecado de Abimelech será castigado no solo Abimelech, sino también su pueblo. Que párrafo 9. Esto representa la importancia de la vida y la fe del líder, que según el Levítico 4:3 habla que el pecado del sumo sacerdote trae el desastre a todo el mundo. Y en el 24 de Samuel, cuando David desobedecía a Dios, todo el pueblo de Israel sufrió por el desastre. En todos los segundos reyes de la Biblia, el pecado del rey finalmente lleva a todo el pueblo de Israel a pecar y lleva al castigo de Dios. El segundo Reyes 17, 21 al 23, 21, 11, 12. Abimelech dice que no tomó a Sara, ni supo que Sara era la esposa de Abraham, que Abimelech confiesa que ha hecho a todo con sencillez de su corazón y con limpieza de sus manos. Que párrafo 5. Aquí la sencillez del corazón es la perfección del corazón en hebreo. En inglés, perfection of heart or pure in heart. Y por eso es la virtud que el rey debe tener. El primer Rey 9:4, Salmos 78, 72, 101:2. Y la palabra aplicada a los grandes héroes de fe de los israelitas. Génesis 6, 9, 17, 1, Job 1:1, 8, 2 al 3. El testimonio de la sinceridad de Abimelech es posible por medio de que se la devuelve a Abraham. O sea, Abimelech puede ser salvo a devolvérsela a Abraham. Que párrafo 7. Entonces Abimelech le devolvió a Sara a Abraham y Jehová resolvió todos los problemas de su casa. Es decir, Abimelech demostró su fidelidad por su acto. Génesis 20, de 14 al 18. Este asunto nos enseña la importancia de la fe práctica, que Mateo 7, 21 al 29, que Génesis 22, de 1 al 14. Párrafo 8. Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos. Esto refleja la obediencia y el respeto de Abimelech para Dios. Esto es completamente diferente que Abraham imaginó sobre Abimelech, que no teme a Dios y ni lo respeta. Que párrafo 11. Pueblo, aún los varones de Abimelech también tenían mucho temor a Dios. Después de escuchar esto, los gentiles así también pueden tener temor a Dios. Respetar a Dios significa humildemente reconocer la soberanía absoluta y la autoridad de Dios y practicar la justicia y el amor. Esta es la condición para la paz en el mundo humano. Este tema se desarrolla en Génesis 22 como la condición de la gracia y la bendición de Dios. Párrafo 9 al 13. Aquí podemos ver la moralidad de Abimelech.
Él reconoce el adulterio como el gran pecado y sabía que lo que Abraham había hecho no debe ocurrir y mostró que profundamente preocupó por el bienestar de su pueblo. Entonces, Abimelech protestó a Abraham: ¿en qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Párrafo 9. Esto es un modelo de buen líder que Salmo 72, Isaías 11, 1 al 5. Por el contrario, Abraham aparece como una persona de excusa miseria, que párrafo 11, 13. Abraham ha experimentado la gracia y protección de Dios durante largo tiempo y fue elegido como el hombre de Dios para enfrentarse a Dios, que Moisés, Samuel, Jeremías, Amos, etc. Génesis 27, 17. Y tenía la respuesta de oración. Génesis 19, 27 al 29, pero aún le faltaba la fe a él. Sin embargo, Dios le devolvió a Sara a Abraham y le preparó el camino a él para que nazca Isaac. Párrafo 14-16. Al comparar con el faraón del Génesis 12-16, Abimelech muestra como la persona más generosa. En el caso del faraón, llevó a Sara en su palacio y le agasajó a Abraham y le dio regalos como ovejas y ganados. Pero aquí Abimelech, cuando supo que Sara es la esposa de Abraham, se la devolvió a Abraham y le dio los regalos. Abimelech le dio a Abraham la tierra que se puede quedar y el ganado, y añadió más de 1000 shekel de plata. Un shekel de plata es 12 gramos, según el Deuteronomio 22-29. No puede pedir más de 5 shekels de plata como el dote en la boda. Y los antiguos trabajadores de Babilonia recibían como el salario aproximadamente medio shekel al mes. Por lo tanto, Abraham recibió 1000 shekels de plata de Abimelech. Son grandes cantidades de dinero. Abimelech era un hombre generoso, considerado profundamente, y un hombre era muy amable. Últimamente, párrafo 17 al 18, Dios socorra a Abimelech, a su esposa y a sus siervos para que puedan volver a tener los hijos. Aleluya. Que Dios le bendiga. Hasta luego.